Al finalizar el año existen muchos videos de personas que hacen un resumen de todas las lecturas que han hecho durante el año y la verdad que son videos bastante interesantes, así que no me voy a quedar fuera de esta tendencia y quiero en este video que hablemos de los 10 principales libros que leí este año. Pero no solamente eso, no quiero solamente dar mi opinión respecto a los libros y recomendártelos, sino también dejarte la principal lección que aprendí de cada uno de ellos, para que al final del video, ojalá los vayas a leer, porque te aseguro que van a ser muy entretenidos, pero también puedas aplicar esta lección en tu vida, en tu desarrollo personal o profesional. Porque la verdad lo que hacemos generalmente es leer los libros, pero leer por leer y no aplicamos nada. Y una de las principales formas de acordarte y recordar todo lo que lees es aplicarlo en tu día a día. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en esa lección particular de cada uno de estos libros que te traje. Y estoy seguro que al final del video vas a leer alguno de ellos o lo vas a anotar en tu listado de libros. Y el primer libro que te traigo ya es casi un clásico de la literatura de autoayuda, más bien del desarrollo personal, no me gusta mucho la palabra autoayuda, que es de Dale Carnegie, Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, y tiene un título bastante pomposo, ¿no? De cómo tener amigos, pero la verdad que es una guía muy práctica acerca de consejos y actitudes que tú puedes tener para tener mejores relaciones interpersonales. Y obviamente es importante, ¿no? Porque todos los días tenemos relaciones con personas, entonces tenemos que aprender a llevarnos con esas personas y obviamente a ser mejores unos con los otros. Entonces este libro es una guía práctica, como te digo, son 300 páginas más o menos, pero nos explica mediante ejemplos reales de generalmente líderes de personas que han tenido contacto con Dale, ejemplos reales de cómo ellos estaban en una situación mala con respecto a relaciones personales y en base a ciertas actitudes que aprendieron con Dale, en este caso, pudieron mejorar estas relaciones y los llevó a ser mejores líderes. Dale Carnegie es un conferencista, un escritor que dedicó prácticamente toda su vida a mejorar y a enseñar las relaciones o acerca de las relaciones interpersonales. Y todos los consejos que nos da acá en este libro creo que son totalmente obvios. Todos sabemos que tenemos que hacer esto, pero por alguna extraña razón no lo hacemos. Quizá porque no lo tenemos a la vista día a día. Por ejemplo, ser buenas personas, obviamente ser amables con el resto, escuchar abiertamente lo que quiere decir el otro sin interrumpirlo, o también halagar lo suficiente a las otras personas para que se sientan bien. Este tipo de cosas nos van a permitir influenciar al resto. Y la principal lección que me dejó este libro es un poco distinta a las tradicionales, porque más que escuchar abiertamente a la gente, que es un muy buen consejo para que puedas ser más amable y te ponga en el lugar de estas personas, es principalmente no dañar el orgullo de la otra persona. Generalmente cuando estamos conversando con alguien, lo primero que hacemos como seres humanos es buscar dónde está cometiendo el error esta persona, tanto si es tu familia, tu pareja, quizá también alguien del trabajo, sobre todo quizá un cliente, por ejemplo, si trabajas con personas. Siempre estamos pensando en decirle a esa persona lo equivocado o equivocada que está. Y con eso estamos sepultando nuestra relación con esa persona, porque cuando le decimos a alguien que está cometiendo un error, lo que estamos haciendo indirectamente es dañar su orgullo. Y como estamos dañando su orgullo y somos seres humanos, lo que vamos a hacer es defendernos. Y esa persona va a poner un muro entre nosotros y va a tratar de recuperar su orgullo, y cualquier cosa que tú le comentes va a intentar también dañar tu orgullo de vuelta. Por lo tanto, la principal lección es justamente escuchar abiertamente a las otras personas, pero no intentar decirle y mostrarle a la otra persona lo equivocado que está. Entonces, en vez de mostrar lo equivocado que está una persona con cierto punto, trata de crear puentes de conexión, de amabilidad, y no necesariamente tienes que decirle que está equivocado o equivocada. El segundo libro que te traigo es La muerte de Iván Ilich, del escritor ruso León Tolstoy, uno de los más grandes escritores de la historia. Y te preguntarás por qué existe una novela en este listado, siendo que es un canal de desarrollo personal y también de libros de desarrollo personal. Pero la verdad creo que todos los libros, independiente de qué tipo son, nos permiten sacar alguna lección. Y la verdad que aquí obtuve una lección muy interesante que te voy a comentar. Este libro de casi 80 páginas relata la vida y la muerte de Iván Ilich, que la verdad lo interesante es que es una persona común y corriente, no tiene nada especial. Es un juez de la alta burguesía rusa del siglo XIX y nos muestra cómo va en decadencia su vida, en una vida normal, como te digo, desde el éxito de ser un juez, pero la soledad de la muerte. La verdad que no es un libro muy feliz, es bien triste la verdad, pero nos deja una enseñanza muy buena. Y hay una frase en particular que señala Iván en el libro que me hizo pensar muchos días, que es que realmente trabajamos muchísimo día a día con el único objetivo de alejarnos de la idea de la muerte.
Y si te pones a pensar, esta frase tiene mucho sentido. Porque lo que hacemos normalmente es trabajar muchísimo, no paramos, estamos todo el día con el teléfono, con el ruido, con música, no queremos estar solos, no queremos sentirnos solos, por eso necesitamos ruido constante, tanto de nuestro trabajo como de algún artefacto. Siempre queremos estar acompañados. Y esto lo hacemos porque obviamente estar solos es un significado de muerte, es un significado de quedarte solo. Y a veces son tantos los pensamientos que tenemos que cuando nos quedamos callados nos empiezan a bombardear continuamente. Y eso obviamente no nos gusta, nos estresa, incluso nos deprime. ¿Y por qué creo que esta frase y esta lección nos puede ayudar en el día a día? Porque normalmente no paramos, no nos damos un tiempo para nosotros, para pensar, nos alejamos de la meditación porque sabemos que en ese momento que intentamos meditar y estar tranquilos, nos empiezan a bombardear ideas que no nos gustan. Por lo tanto, la lección es para, detente, relájate, diviértete, nada es tan terrible. Date un tiempo para ti mismo, para estar a solas. El siguiente libro, la verdad que no lo tengo en físico porque lo leí en la Kindle y es El alquimista de Paulo Coelho. Y aquí también es controversial este título. Me di cuenta que mucha gente odia este libro porque no lo encuentra bueno y lo encuentra muy místico. Y la verdad, estoy de acuerdo. Es un libro bastante místico, subjetivo, pero la verdad que sí saqué o desprendí personalmente una lección que me gustó mucho. No soy experto en literatura para poder decirte si la estructura del libro es correcta o es un buen libro o cómo tiene que ser un buen libro, pero la verdad que es un libro bastante entretenido, como te digo, que se lee bastante rápido y nos cuenta la historia de Santiago, que es un pastor que en un sueño se le revela que hay un tesoro esperándolo, un tesoro que está cerca de las pirámides de Egipto y deja todo para ir en busca de esa leyenda, de ese objetivo, de ese fin. Durante su travesía, Santiago aprende a escuchar a su corazón, a escuchar su instinto, el destino, y quizá por eso mismo a la gente no le gusta mucho este libro. De hecho, yo también soy muy concreto, soy muy orientado a cosas objetivas, entonces lo místico quizá no me llama tanto la atención, pero sí hay un mensaje oculto que a mí me gustó muchísimo de este libro. Paulo Coelho, en este caso, le entrega toda la responsabilidad al destino, al universo. Si las cosas están escritas, van a pasar. El universo va a conspirar para que pasen las cosas, lo cual no estoy de acuerdo. Para mí en particular hay otra frase que me hace mucho más sentido, que es que nada emocionante va a pasar en tu vida si no lo buscas. La verdad no recuerdo dónde leí esta cita, así que si tú sabes el libro, por favor déjame en los comentarios. Pero la lección principal que me dejó este libro es que tal como Santiago, que dejó todo de lado por un sueño, en este caso cuando nosotros encontramos nuestro objetivo de vida, lo que queremos hacer, o si tienes una meta en particular, ve con todo a esa meta. Trabaja por ello, avanza y toma acción masiva para ese objetivo en particular. Porque si te ponen metas y objetivos claros, acciones para lograr lo que quieres, tarde o temprano va a tener que pasar. Y es fabuloso porque cuando empiezas a hacer algo, tu cerebro se empieza a desbloquear y empieza a pensar en las distintas posibilidades que tienes para lograr ese objetivo que tanto quieres. Entonces, ahí sí estoy un poco de acuerdo con el libro. Tarde o temprano puedes obtener todo lo que quieres, pero si trabajas por ello. El siguiente libro que traigo hoy día también es ya un clásico también del desarrollo personal, que es El Club de las 5 AM de Robin Sharma, que es ya un exponente connotado acerca del desarrollo personal y es un tema bastante controversial y quiero hacer de hecho un video aparte en el canal al futuro para poder hablar un poco más en profundidad acerca de esto, porque ¿realmente vale la pena levantarse a las 5 de la mañana? ¿Nos va a servir? Se supone que es una práctica que todos los millonarios hacen, o sea que si yo me levanto a las 5 de la mañana, ¿podré ser millonario? El libro está escrito como si fuera una novela, de una aventura, por así decirlo, de dos personas, de una empresaria exitosa y de un artista que quieren cambiar un poco su vida. Y se unen a este club de las 5 AM donde hay un empresario muy exitoso que les enseña los secretos de levantarse temprano por las mañanas. Entonces vemos las aventuras que tiene este grupo de personas aprendiendo acerca del club de las 5 de la mañana. La forma en que está escrito por Robin Sharma, la verdad que es bastante sencilla, no es una lectura rebuscada, es bastante largo, sí, tiene cerca de 400 páginas. Y lo único malo es que en cierto punto, al final sobre todo del libro, se pone quizá muy repetitivo y nos empieza a hablar solamente de herramientas. Es un listado continuo de herramientas que puedes tener para levantarte temprano, para lograr tu objetivo, tratando de hilarse un poco en la historia. Pero es un buen libro de todas maneras. Creo que una de las principales herramientas que te deja el libro es la metodología 20-20-20, que se refiere a que te levantes a las 5 de la mañana,
que dediques los primeros 20 minutos a hacer ejercicio, los segundos 20 minutos a meditación, por ejemplo, de autorreflexión, y los últimos 20 al aprendizaje personal, en cualquiera de las materias que estás desarrollando. De esta manera vas a estar adelantando a la mayoría de la sociedad que todavía está durmiendo, mientras tú ya avanzaste en estas 3 grandes áreas. Como te digo, voy a hacer un video mucho más profundo en el futuro en el canal, y ahí sí que te voy a mostrar las principales lecciones que tuve de este libro, pero sí que te dejo acá un adelanto, que es que ¿qué puedes lograr más si te levantaras temprano? ¿Cuánto más adelante de las otras personas podrías estar y cuánto más podrías desarrollarte personalmente si dedicas 1 hora de tu mañana para ti mismo, para tu desarrollo, para tu tranquilidad y para tu crecimiento? Obviamente algo así tendría un gran impacto en tu vida. Y mi quinta recomendación, la verdad que no es un solo libro, sino que son 2. Uno de ellos es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki, y el otro es La Mente Millonaria, de Harv Akers. Y la verdad que son bastante parecidos y los dos tienen un mensaje muy similar, que es que nuestra mentalidad acerca del dinero es justamente la que nos aleja del dinero. Hay muchos comentarios y he leído mucho al respecto de que para muchas personas estos 2 autores son personas vendehumo que la verdad no saben tanto del dinero y que las historias que cuentan no son tan verídicas, sobre todo con Robert Kiyosaki, que he escuchado mucho más de eso. Pero la verdad que los libros son muy buenos y te invitaría a leerlos, sobre todo si estás empezando a interesarte más acerca de tus finanzas personales. Algo fundamental para el crecimiento personal y profesional es también preocuparte de la parte financiera, crecer financieramente hablando. Y estos libros son interesantes porque en el caso de Padre Rico, Padre Pobre, Robert Kiyosaki nos cuenta la historia que él tuvo cuando era pequeño, se supone, con 2 padres. Su padre biológico, el cual era un profesional universitario, pero que mentalmente tenía una mentalidad de pobreza. Mientras que el padre rico, un padre de un amigo de él, sin estudios, logró tener un gran imperio y era un gran empresario, una mentalidad de rico. Y entonces nos va mostrando en esta historia cómo es la mentalidad de alguien que atrae el dinero y cuál es la mentalidad de alguien que no. Y de igual forma, Harv Akers, en La Mente Millonaria, nos habla de lo mismo, que nuestras experiencias con el dinero cuando éramos pequeños gatillan cómo tratamos el dinero ahora. Y para mí esto fue completamente revelador y creo que es 100% real. ¿Cuántas veces has escuchado esto? La gente rica es mala. La gente rica tiene dinero porque robó a alguien. El dinero no atrae la felicidad. Como dándole una categoría maligna al dinero, ¿no? Y obviamente hay gente que se hizo millonaria por estafas o por robar a otros, pero en general la mayoría de las personas trabajamos por nuestro dinero. Y no es algo malo. Si bien también para mí el dinero es simplemente un complemento, nadie puede evitar decir que el dinero es algo extremadamente importante en nuestras vidas. Si tienes el dinero suficiente, obviamente le puedes dar una mejor vida a tu familia, estar más tranquilo, más tranquila, darle una mejor salud a tus hijos, etc. Pero algo brutal, que es la principal lección que saqué de estos libros, es que nosotros le ponemos sentimientos al dinero. Y como el sentimiento es negativo, el dinero es malo, lo que hacemos inconscientemente es gastar ese dinero para no tener dinero y no ser malas personas. Mucha gente es experta, si te has dado cuenta, en generar riqueza. Son muy rápidos, generan muchos negocios, pero al mismo tiempo están quebrados, porque gastan este dinero inmediatamente para no tenerlo en sus manos, para no ser malas personas. Entonces la principal lección aquí es dejar los prejuicios que tenemos sobre el dinero, alejar esta mentalidad sentimental del dinero. Es un complemento, es algo que nos ayuda a crecer, que nos permite crecer y que lo necesitamos, pero no tiene nada que ver con algo sentimental. Y la sexta recomendación que te traigo hoy día es Siddhartha, del gran Germán Hesse, una excelente novela que la verdad que si no la has leído todavía, por favor te invito a que vayas a leerla inmediatamente. Es una gran novela y no hay mucho más que decir acerca de ella porque realmente es fabulosa. A mi parecer es uno de mis libros favoritos y si estás constantemente pensando en cuál es tu objetivo en la vida, cuál es la razón por la que estás acá, por qué existe la vida, este libro es para ti. Y nos cuenta la historia de Siddhartha, que es un príncipe indio de la época de Buda, que está constantemente buscando la iluminación, que no sabe cuál es su razón de vida, por qué está ahí. Entonces decide salir y dejar todas sus riquezas para ir en busca de esa iluminación, de esa respuesta. Obviamente vive muchas experiencias distintas, pero que ninguna lo llena de verdad, ninguna le da
esa explicación de por qué la vida existe. Y al final, obviamente no te lo voy a decir, pero es un viaje, ¿no? Un viaje para encontrarle el sentido a la vida. El libro es muy sencillo, es corto, es muy bueno, es muy entretenido, y lo comenté en otro video, que incluso India lo tomó como una de sus bases para el budismo. Entonces, así de profundo es este libro. Y lo que nos da como resultado o lección es que la verdad, la lógica de la vida no está en doctrinas externas, sino en cómo uno entiende el flujo de la vida, cómo te conectas con la vida en el día a día. Y eso es justamente lo que trato de aplicar también en mi vida día a día, tratar de preguntarme todos los días cuál es la razón de mi vida, qué estoy haciendo, cuál es el objetivo que quiero realizar para darme energías y seguir adelante día a día. Conectarme conmigo mismo. La séptima recomendación que te traigo hoy día es La ciudad de los cadáveres de Yoko Ota, que, como todos sabemos, espero que sepas, durante la Segunda Guerra Mundial, Japón luchó fervientemente contra Estados Unidos y esto generó o desembocó en que Estados Unidos lanzara las dos primeras bombas atómicas el 6 y 9 de agosto de 1945 sobre Hiroshima y Nagasaki. Y lo que nos cuenta este libro es la historia de supervivencia que tuvo la autora, de hecho, junto a su familia, posterior, sobreviviendo a los efectos secundarios de las bombas atómicas. Como comprenderás, no es un libro feliz, es un libro bastante cruento acerca de estos efectos y de lo que se vivió en Japón después de la bomba atómica. Y la verdad que me dio varios datos que yo no sabía acerca de los efectos secundarios que tenían las bombas nucleares. Este libro tiene varias partes anecdóticas para mí porque lo encontré por casualidad en una feria del libro que se desarrolló acá en Chile y está traducido justamente por un chileno. Entonces me llamó bastante la atención esto, pero sí trae una lección muy importante para nuestro desarrollo personal. Y es que te deja pensando en que quizás las cosas que vives día a día, todos los problemas que tienes, no son tan terribles, que pueden mejorar y también nos da una lección de la resiliencia que tiene el ser humano. Cuánto podemos soportar, cuánto podemos crecer y mantenernos firmes. Y tiene un mensaje finalmente bastante esperanzador en que puedes superar todo. Y el octavo libro que te recomiendo es Bushido, el código ético del samurái de Inazo Nitoe, que es un libro que nos muestra justamente la filosofía del samurái, de estos guerreros aguerridos japoneses. Y él es de hecho uno de los últimos descendientes de esta filosofía y vivió en Occidente. Por lo tanto, en este libro nos hace un comparativo entre nuestras tradiciones occidentales y las tradiciones filosóficas de los samuráis. Y es un viaje literal por varios valores de los samuráis que se pueden aplicar hoy en día y que realmente en el pueblo japonés todavía están más vivos que nunca. Desde la cortesía, el honor, la disciplina, la veracidad y todos los valores que debiese tener un samurái. ¿Por qué creo que es interesante conocer este libro para tu desarrollo personal? Porque obviamente nos habla de la disciplina estoica de los samuráis y cuánto podemos aprender de eso mismo. De hecho, hay un pasaje que quiero leerte que demuestra un poco la principal lección que me llevo de este libro. Y es la siguiente: el samurái busca ser excelente. Él no es como el resto de los hombres. Tras un intenso esfuerzo se convierte en un gran guerrero. La perfección es una montaña inescalable que ha de ser escalada a diario. O sea, ser disciplinado te va a llevar al éxito, a la cumbre tarde o temprano, pero debes hacerlo diariamente, ser riguroso con eso. Y el noveno libro tampoco lo tengo en físico porque también lo leí en mi Kindle y es The Productivity Project de Chris Bailey. Y este libro yo lo resumiría como un gran compendio de herramientas de productividad. Y la historia del libro es que esta persona, Chris, lo que hace es que durante su época de estudiante pensó en cómo podía ser más productivo día a día y se comprometió a durante un año probar todas las herramientas de productividad que se le pasaran por frente. Leyó muchísimos libros acerca de productividad y lo fue detallando en su blog diario. Desde dormir muchas horas, dormir poco, trabajar muchas horas seguidas, trabajar pocas horas en la semana, dejar el alcohol, la cafeína, por ejemplo, cuánto afectaba en su productividad diaria, eliminar las distracciones e intentar el trabajo profundo. Entonces el libro lo que hace es resumir todos los resultados que obtuvo para que tú puedas elegir los que más te llaman la atención. Pero la principal lección que al menos yo me llevé y lo apliqué
es buscar tu hora de mayor productividad. De hecho, existen 2 videos en el canal acerca de cuáles fueron los resultados que experimenté yo personalmente durante una medición de una semana completa de mis horas de mayor energía y foco, y cómo esto lo he ido aplicando en mi día a día. Así que te los dejo en la descripción por si los quieres ir a revisar. Pero en resumen, busca la hora del día donde eres más productivo, donde tienes más energía, y pon ahí las actividades más complejas que tienes que hacer. Eso también te va a dar una mejora en tu productividad extraordinaria. Y el último libro que quiero compartir hoy día también es uno que es muy aplicable y que es Trágate ese sapo, o Tráguese ese sapo, Eat the Frog, de Brian Tracy. Brian Tracy tiene más de 60-70 libros durante su carrera y es un experto en liderazgo y en desarrollo personal. Todos, la verdad, tenemos 1001 cosas que hacer diariamente y siempre pareciese que estamos corriendo de un lugar a otro apagando incendios en distintas partes. Y nunca logramos tener el tiempo suficiente para hacer eso que realmente queremos, trabajar en esa meta, en ese objetivo que tanto queremos. De hecho, esa es una de las máximas de la procrastinación, que es justamente dejar las cosas más importantes para otro día, porque o tenemos miedo de hacerlas, no queremos aburrirnos, es muy difícil y existe una inercia muy grande y las dejamos de lado. Entonces Tracy lo que nos dice es que existe una sola cosa en tu día a día que va a ser el cambio radical para ti. Una gran cosa que va a consumirte un tiempo importante, que la estás dejando de lado, pero que realmente va a tener repercusiones gigantescas en tu futuro. Y esa gran cosa es ese sapo, esa rana. Si realmente puedes trabajar en un día en esta gran tarea que tienes, que realmente te va a hacer cambiar del cielo a la tierra, obviamente al final de este día te vas a sentir con mayor energía, feliz por ti, porque lograste hacerlo. Te vas a sentir obviamente más orgulloso, orgullosa, con mayor confianza. Y eso es lo que nos propone Brian Tracy en este libro, que nos comamos esa rana o ese sapo en las primeras horas del día. Normalmente lo que hacemos es que apenas empezamos a trabajar o empezamos nuestro día, empezamos a hacer las tareas más fáciles, porque obviamente estamos llegando a nuestro trabajo, quizás estamos desganados, sin energía, entonces nos cuesta mucho empezar y preferimos hacer cosas fáciles, como leer el correo electrónico, por ejemplo. Entonces, mi principal lección que podemos sacar de este libro es que te bloquees espacios de trabajo en tu calendario en las primeras horas del día para esa gran actividad, para obligarte a trabajar en eso que más te va a dar resultados. Entonces, no dejes que te distraigan todas estas luces, todos estos ruidos que tenemos día a día en nuestro trabajo, en nuestra vida, y dedícate a esa cosa que realmente va a darte la diferencia y te va a hacer crecer día a día. Déjame en los comentarios cuál fue el libro que más te gustó, que más te llamó la atención. Quizá alguno de ellos ya los hayas leído, así que dime qué te parecen cada uno de ellos, qué opinión tienes tú respecto a ellos, o cuál es la lección que más te llamó la atención de este video. Espero que te haya gustado el formato. Suscríbete si no lo has hecho todavía, porque si no, YouTube no te va a mostrar más mis videos y me voy a perder y quizá nunca más podamos conversar. Te dejo por acá un videito que te puede interesar y recuerda tomar acción hoy día mismo para lograr las metas que tanto quieres.